que no están en lo que Andy Carrión, que nos acompaña esta tarde, abogado penalista, ha denominado el club de los expresidentes presos, añadiría yo. Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros y enfocarnos primero en el caso de Martín Vizcarra. Yo era de la idea que no le iban a dar la prisión preventiva, porque ya nos han enseñado ustedes, los abogados, que deben concurrir necesariamente 3 elementos, es importante recordarlos. ¿Y por qué es que se inclinaron? Porque había peligro procesal, a pesar de la docilidad mostrada por Vizcarra, ¿no? He viajado, he regresado, siempre he estado, siempre he atendido. Primero, debemos de recordar de que esta resolución no es una sentencia condenatoria. Es una resolución que busca pronunciarse sobre la sujeción del imputado al proceso, es decir, evitar que se fugue ante una eventual decisión judicial, que ahora está en curso, como Cubas o algunos otros que sí lo hicieron. Claro. Más aún atendiendo de que ya el juicio que está en curso en contra de Martín Vizcarra va a culminar pronto, ya sea con una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿había o no peligro de fuga en el caso de Martín Vizcarra? Y también hay que contextualizar, porque ya anteriormente el fiscal Germán Juárez Atocha había solicitado una prisión preventiva en contra de Martín Vizcarra, pero que fue desestimado en primer lugar por un anterior juez apellidado Alcócer. Para este juez no existían evidencias de un peligro de fuga o de obstrucción y por tanto debía de afrontar el juicio en curso en libertad. Sin embargo, esta decisión fue apelada por la Fiscalía, cuestionó la decisión de este juez emitida en un primer lugar y luego fue absuelto por una sala. Y la sala dijo, bueno, aquí hay deficiencias, que vuelva a ser evaluado este caso por otro juez. Y resulta que recayó este caso en el juez Jorge Chávez Tamariz, que resolvió el día de ayer sí imponer la prisión preventiva. La pregunta sería, ¿qué ha cambiado de la primera decisión a esta otra para que se le imponga la prisión preventiva? Más aún que Martín Vizcarra ha estado ya durante mucho tiempo investigado, se ha sometido a las investigaciones. Para el juez Jorge Chávez Tamariz no concurrirían 2 elementos importantes. Primero, no habría suficiente arraigo familiar y tampoco arraigo laboral. ¿Por qué? Arraigo familiar señala el de al no haber personas dependientes que habiten con el propio Martín Vizcarra, pues no habría ninguna necesidad de su presencia para garantizar precisamente el funcionamiento del núcleo familiar. Carga familiar que dependa de sus ingresos económicos. Que dependa de sus ingresos económicos y que dependan de él como padre de familia. Sin embargo, yo creo que esto sí es muy prejuicioso, ¿no? Imagínate una persona soltera que no tenga ningún tipo de relación familiar con alguna otra persona, ya automáticamente se desvirtuaría el arraigo familiar y tendría que ir preso por esa circunstancia. Es importante esa acotación porque, por supuesto, aquí no es una defensa de Martín Vizcarra para que, ay, pobrecito, que se quede en libertad. Siempre se tiene que mirar el derecho como, o sea, lo que hoy se vulnera, más adelante te puede vulnerar a ti. Entonces, ¿qué ha pasado con todos aquellos que al inicio se alegraban con las prisiones preventivas del resto, que luego que a cada político le iba llegando su momento, recién se ponían garantistas, digamos, de cara como la justicia debía decidir? Pasó con Keiko Fujimori, ¿verdad? Sus opositores políticos dijeron que muy bien, aplaudieron, luego le llegó a Ollantumala y a otros. Sin embargo, analizando ya jurídicamente el tema, Pamela, para mí sí es cuestionable el tema del arraigo familiar, porque digamos no es necesario que alguien sea dependiente para garantizar ese tipo de arraigo. Pero yo creo que sí es problemático el tema del arraigo laboral. Según el juez, el hecho de conformar dolosamente empresas familiares en las que su esposa figure como gerenta, no garantizan realmente un arraigo laboral, sino que más bien fue estructurado de manera dolosa para aparentar este arraigo familiar ante el juez. Entonces le ha dado una interpretación totalmente contraria a la que le otorgó en su oportunidad el juez, que dijo que sí, aquí se configuraba un adecuado arraigo laboral. Sin embargo, eso también sería problemático porque recordemos de que en nuestro país la economía se mueve básicamente por empresas familiares. Claro, que entonces, es lo que dijo el hermano del expresidente, ¿no? O sea... Claro, yo opiné en alguna oportunidad de que esto debía validarse, pero sin embargo la interpretación que le ha dado el juez es como una estructuración dolosa, irregular, de tratar de generarse un arraigo cuando en rigor él tampoco despliega alguna actividad laboral propia que garantice esta condición jurídica. Y luego el tema de que él es el secretario general del partido político que él ha fundado y hoy en día todos sabemos que a través del financiamiento estatal pues reciben un honorario, un emolumento, de acuerdo a las funciones que cumplen en el partido político y eso fue aportado por Martín Vizcarra, pero lo que dijo el juez es de que recibió solamente un emolumento, un honorario en una sola ocasión y que tampoco se habría demostrado cuáles son las actividades propias que él despliega dentro del ámbito laboral
propio, así él pertenezca o haya sido fundador de este partido político. Entonces, hay cuestiones que a mí me parecen muy débiles y yo creo que más bien apunta a otro tipo de finalidad. Y la finalidad puede ser la siguiente: como ya es inminente en relación a la abundancia de pruebas, que se emite una sentencia en el breve tiempo, yo creo que se ha proyectado que esta sentencia va a ser una sentencia condenatoria. Es por eso que cuando el juez leía la resolución decía: hay abundante evidencia, testigos protegidos, colaboradores, la trazabilidad de los dineros, etcétera, que garantizarían eventualmente una decisión desfavorable para Martín Vizcarra. Y yo creo que es más bien el adelantamiento de la sujeción al cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria e impedir, como los casos que tú has mencionado, Cuba, por ejemplo, en otro caso, puedan fugar ante la imposición de una sentencia condenatoria. Yo creo que ha forzado el juez estas figuras de peligro, de fuga, porque no ha cambiado nada la situación. Él seguía aquí en Perú, es más, de hecho, que asistió a la propia audiencia, ¿verdad? Y estuvo presente en la lectura de la misma. Así es que también tenemos que advertir algo. Es una decisión emitida en una primera instancia. Ya la defensa de Martín Vizcarra, y ustedes lo han propalado, ha advertido que va a apelar esta decisión. Así es que será una sala conformada por 3 jueces superiores que en una segunda instancia tengan que evaluar si realmente concurren o no los requisitos para la imposición de la prisión preventiva. Pero hay que advertir algo: no se trata de evaluar el fondo. Este juez no decide la culpabilidad o inocencia, a pesar de aparentar ello en la lectura de la resolución, ¿verdad? Porque fue especialmente vehemente y draconiano con estas valoraciones de la prueba, pero esto va a ser evaluado en otro proceso que actualmente está en juicio y que pronto va a terminar, Pamela. Quizás en 1 o 2 meses ya tengamos una decisión final de si se impone una sentencia condenatoria o se absuelve a Martín Vizcarra de los cargos. Ok, y puede coincidir él estando en prisión preventiva, la lectura de sentencia, y se queda en Barbadillo por, creo, piden 15 años de prisión, 15 años de prisión por casos vinculados a la etapa en la que él fue gobernador regional de Moquegua. 2 obras específicas, Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Son estas 2 obras por las cuales la Fiscalía le imputa el haber recibido dineros, que en términos jurídicos se denomina cohecho pasivo, y que habría favorecido a estos contratistas. Hay colaboradores eficaces, testigos, entregas de dinero, etcétera. Pero ese es el tema de fondo. Y por eso es que ahora tenemos a Martín Vizcarra preso preventivo. Bien, hablemos de la actuación del Ministerio Público en los casos y del Poder Judicial. En todos los casos que tenemos en pantalla nuevamente, ¿no? Tenemos ya a Alejandro Toledo condenado, a Ollanta Humala condenado, Pedro Castillo en proceso, y es altamente probable que también el caso golpe de Estado culmine en los próximos meses, ¿no? Y tendríamos lo que dijiste al inicio, el club de los expresidentes en Barbadillo, ¿no? Porque mira, la foto es muy graficadora de cómo el Perú ha sido gobernado durante los últimos tiempos. Ahora, en el caso de Ollanta Humala, por ejemplo, recién hay una sentencia en primera instancia. Esto tiene que dilucidarse todavía en una segunda instancia. Hay que presumir la inocencia hasta que no haya una sentencia firme, pero ya tenemos, es sintomático que tengamos tantos expresidentes en el penal de Barbadillo. El caso de Pedro Castillo también ya está avanzando de manera célere. Pronto tendremos algún resultado de la imputación por el delito de tentativa de rebelión por el golpe de Estado sucedido precisamente hace 2 años, y que apunta, al menos por lo que ahora se está viendo en la actuación del juicio, quizás a una sentencia condenatoria. Entonces, yo creo que los expresidentes, es la forma en la que están siendo procesados, implica de que nuestro país el día de hoy, Pamela, está viviendo graves casos de corrupción y también de irrespeto al Estado democrático de derecho, como en su oportunidad lo desplegó el expresidente Pedro Castillo. No está en la foto Pedro Pablo Kuczynski porque a él se le dio arresto domiciliario. Son 7 años que está siendo investigado. Yo digo, los tiempos del Ministerio Público atentan contra el derecho de una administración de justicia, o sea, que en términos oportuna, jurídicos, ¿no? se denomina plazo razonable, Okay, ¿no? Digamos, una persona no puede estar durante tanto tiempo sometida a una indagación por parte del sistema de persecución pública. Y tenemos casos que, mira, estamos hablando del equipo especial, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, que venía siendo investigado desde el año 2017.
Mira cuántos años han tenido que transcurrir para que se imponga una sentencia condenatoria, o Susana Villarán y los demás que también son principales políticos. El caso sí que ha avanzado mucho más rápido es el de Pedro Castillo, porque ha sido detenido en flagrancia, ¿verdad? Entonces, eso implica mayor facilidad de acervo probatorio de la consecución de la prueba, porque en rigor todos los peruanos hemos sido testigos de esta tentativa del delito de rebelión. Correcto. Sin embargo, los tiempos de la Fiscalía son tiempos muy lentos y de hecho estamos hablando de Fiscalías Supremas, que son las que deciden los ámbitos propios temporales de la investigación. O en el caso de Martín Vizcarra, que es un equipo especial. Estamos hablando de un equipo dedicado exclusivamente a los casos vinculados al lavajato. Y eso hace ya prever que si aquí, con logística adicional, con fiscales a dedicación exclusiva, los tiempos son tan extensos, imagínate tú, Pamela, en los casos ordinarios, en los que no haya fiscales especializados, ni tampoco un mayor presupuesto o logística para manejarlos en un tiempo más razonable. Y nos alejamos un poco de este tema brevemente porque la ley de amnistía que firmó ayer y promulgó ayer la presidenta Dina Boluarte toca ese tema. Militares, policías procesados por violación de derechos humanos, pero que no tienen sentencia. Eso es muy grave porque esta inacción genera esta situación que hoy se considera, y yo creo que es de impunidad, ¿no? Sí. De hecho, la historia se está repitiendo, Pamela, porque el año 2001 ya se había dado también una ley de amnistía que fue declarada inconstitucional, no solamente por el Tribunal Constitucional, sino que también ameritó un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando de que respecto a graves delitos de violación de derechos humanos no era constitucional ni tampoco convencional, es decir, a la Convención de Protección de Derechos Humanos, otorgar este beneficio de la amnistía. Y el día de hoy se está repitiendo. Ahora, puede ser aplicable, es decir, ya mañana mismo todos se van a someter a la ley de amnistía y van a salir policías, militares, procesados tal como lo señala la ley. No. ¿Por qué? Porque ya tenemos los antecedentes que he mencionado de la Corte, del Tribunal Constitucional, y los jueces tienen la posibilidad de aplicar un control constitucional de las normas, que se denomina un control desconcentrado de la constitucionalidad, con lo cual cada juez que ve cada uno de los casos es independiente de decir o si prefiere la Constitución o si prefiere la ley de amnistía. Y como tenemos estos antecedentes, yo creo que es poco probable de que los jueces apliquen esta ley de amnistía, más aún teniendo en cuenta los propios antecedentes tanto de nuestro Tribunal Constitucional como de una Corte Internacional como la Corte Interamericana. Te agradezco por esa aclaración, me parecía importante. Y para terminar y volviendo nuevamente a la situación de los expresidentes, ya Alejandro Toledo tiene una condena que ha apelado, pero está en marcha el caso Ecoteva, que también es un caso prácticamente redondo por la evidencia que conocemos y que se ha hecho pública. En el caso de, bueno, Martín Vizcarra está próximo a condena y Pedro Castillo también. Esa es la realidad. Todos los casos están avanzando y podrían terminar en condena en los próximos meses. Y podría terminar confirmándose que todos los que estás mostrando aquí van a permanecer en el penal de Barbadillo, ¿no? El que ya tiene una sentencia condenatoria, bueno, es Alejandro Toledo por el otro caso. Claro. Viene el caso de Ecoteva, que sería el segundo caso, pero por lavado de activos, vinculado a Odebrecht, a recepción de dineros a través de Maiman, etcétera. El caso infausto de la utilización de su suegra, por ejemplo, para que a su nombre ponga la casa de Chacarí, etcétera. Y también de Ollantumala, Pedro Castillo y también, como aquí lo están mostrando, de Martín Vizcarra. Entonces, ya son sentencias inminentes. Habría que analizar ya en su oportunidad cuando se imponga la sentencia condenatoria o absolutoria. Hay más probabilidades, por ejemplo, que en el caso de Martín Vizcarra se imponga una sentencia condenatoria por la cantidad de acervo probatorio, colaboradores, testigos protegidos, ¿no? Y también en los otros casos. Es que yo creo que ya dentro de pocos meses tendríamos que ratificar si los expresidentes que estás mostrando aquí, salvo Alberto Fujimori, porque sabemos que ya ha fallecido, van a permanecer por mucho tiempo en el penal de Barbadillo. Te agradezco, Andy, haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Pamela. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y regresamos aquí en